Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal de actualidad y bolsa en YouTube. Hoy os traemos el segundo vídeo de bolsa y es el análisis de Red Eléctrica de España. El ticker es EREC para los que la sigáis y es a nuestro parecer, una de las compañías que más estabilidad aportan ahora mismo a una cartera y además que tienen un crecimiento interesante en el futuro. Antes de entrar en materia, ya sabéis, la cantilena de siempre. No olvidéis suscribiros al canal, darle like o dislike, lo que os parezca, dejarnos un comentario, que ya sabéis que en la medida que podamos intentaremos contestar a todos y activar las notificaciones para que cuando subamos el vídeo seáis los primeros en poder verlo. Y ya finalmente compartirlo con quien queráis a través de la red social que os parezca. Bien, este vídeo lo enlazamos con el primero que hicimos de bolsa, en el que acabamos diciendo que para invertir en el IBEX y no perder dinero, hay que invertir en compañías de calidad, líderes en sus sectores y a ser posible que paguen buenos dividendos, porque ya sabéis que el IBEX, el price que tiene, la verdad es que es muy decepcionante. Luego también compañías que tengan ingresos recurrentes y márgenes predecibles entre 1 y 3 años, que la verdad es que en estos momentos son las mejores compañías. Y luego, pues compañías que a lo mejor ahora no les están yendo muy bien, pero que dentro de 5 años sí que tiene pinta de que vuelvan a estar donde estuvieron antes de la crisis del COVID. Entonces, Red Eléctrica cumple dos de estos tres puntos que ya lo anunciamos en el vídeo sobre el IBEX, y es que es una compañía de calidad y líder en su sector, y nos meteremos un poco más en esto más adelante. Y luego también que es una compañía que tiene ingresos y márgenes predecibles de 1 a 3 años. A 5 años vista, la verdad es que sí que sabemos más o menos cuánto va a estar ganando. Lo que pasa es que tiene un negocio que ahora mismo está en crecimiento, que es el más interesante y que por tanto eso añade un elemento un tanto de riesgo a la predictibilidad por parte de los ingresos y los beneficios, aunque no en el mal sentido, es decir, no es que no vaya a estar ganando lo que ha ganado ahora porque vaya a ganar menos, sino que tiene pinta de que vaya a ganar más. Y nos vamos a meter en eso un poco más adelante en el vídeo. Bien, entonces, el primer consejo que vamos a dar, porque mientras analizamos daremos consejos, ya que este es el primer vídeo, es ¿de dónde sacamos toda esta información? Bueno, toda esta información yo os recomiendo que os vayáis a la página web de Red Eléctrica y que en la zona de accionistas e inversores pues empecéis a buscar las cuentas anuales, los informes anuales, todo lo que la compañía publica. Os dejaré el link en la descripción para que así os sea más fácil, pero esa es la primera fuente. La segunda fuente son los Industry Reports, que esto es pues gente que se dedica a analizar la industria en general. Pues en el caso de Red Eléctrica, pues está claro que está dentro del sector o industria de la electricidad. Más en concreto está en uno de esos segmentos dentro de la cadena de valor que existe dentro de la industria y que también nos vamos a meter un poco más a fondo en el vídeo. Pero eso también es una buena fuente. Los Industry Reports que prepara JP Morgan, Morgan Stanley o también alguna que otra consultoría pequeña, boutique o incluso asset managers que también estén preparando reports. Todo eso incluirlo. Y luego finalmente pues todo tipo de periódicos que en España es principalmente Expansión y El Economista. Ya sabéis que a mí 5 días no me gusta nada. Y bueno, y también lo que piensan otros analistas. Es decir, hoy en día las compañías, sobre todo que están en los grandes índices, están muy miradas por analistas profesionales y tampoco os vayáis a pensar que toda esa gente se va a equivocar y que vosotros sois los que tenéis razón. Es importante comprobar más o menos qué piensan otros analistas para que os hagáis una idea más o menos de si vais por el buen camino. A lo mejor no estáis de acuerdo en todo, pero bueno, estar abierto siempre a nuevas ideas es importante. Bien, pues este es de dónde sacamos la información. El segundo consejo que os damos es que sepáis definir la compañía en pocas palabras. Tiene que ser una definición sencilla, tanto como que si algún conocido o amigo un día de repente te dice, oye, ¿y eso de red eléctrica de España qué es? Pues que tenéis que saber contestar
con una frase, aunque no incluya todo el negocio, toda la compañía, tiene que ser algo que se pueda entender. En el caso de Red Eléctrica de España, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del transportista y operador de toda la red eléctrica de España. Es el único, es decir, ya no hay nadie más. Luego también otro consejo muy bueno es ver quién está invertido en la compañía. Entonces, es un- lo suelen publicar en los informes anuales, pero si no, una búsqueda en Google o algo que hayáis leído suele dar pistas. En el caso de Red Eléctrica es muy fácil, porque está Red Eléctrica, como es una de esas compañías que siempre los gobiernos llaman estratégicas, pues siempre está detrás el Estado. Está detrás el Estado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que se llama SEPI, y controla más o menos el 20%. Y no os creáis que el Estado aquí se dedica a despilfarrar y meter enchufados, no, todo lo contrario. Es decir, puesto que el Estado no tiene una posición mayoritaria, el accionista la verdad tiene que estar muy cuidado. Y puesto que el Estado también es un accionista, no es tonto, es decir, le quiere sacar mucha rentabilidad a este tipo de empresas. En España, aparte de Red Eléctrica, el Estado también está participado en unas cuantas y son muy buenas compañías que crecen, pagan buenos dividendos y que tienen gente muy profesional al frente. No os penséis que esto es tipo la Junta de Andalucía o cualquier otro organismo público en el que pueden quebrar el país. Es algo bastante distinto. Luego, aparte de el SEPI, pues también están, bueno, los típicos, los grandes fondos, como os podéis imaginar. Y luego también, por ejemplo, está Mutuactivos, que ha cogido una posición reciente, que es el brazo inversor de Mutua Madrileña. Bueno, en general, miraros a ver quién está un poco como accionista, porque os interesa saber con quién estáis invirtiendo. Entonces, ya tenéis aquí el tercer consejo, que es saber con quién invertís. Entonces, vamos a repasarlos un poco. Primero, de dónde sacar la información, las fuentes oficiales y las no oficiales, que son los industry reports y lo que piensa otra gente, definición de la compañía y con quién invertís. Y ahora ya nos vamos a ir metiendo más en el negocio en sí. Esta es otra pregunta clave y otro consejo que os doy, que es, tenéis que saber explicar claramente cómo gana dinero esta compañía. ¿Cómo gana dinero la compañía? Si no lo sabéis responder y es muy complejo explicarlo, entonces, la verdad es que no vale la pena, porque un negocio en el que no entendéis del todo es mejor que lo dejéis de lado, porque predecirlo a futuro o incluso cómo está actualmente es muy difícil. Bien, en el caso de Red Eléctrica de España es muy sencillo. Todos los ingresos y casi todos los beneficios de Red Eléctrica vienen de transportar electricidad de un lado a otro y de ser el operador de la red. Ya está. Pues se manda energía desde donde se produce hasta las zonas de media y baja tensión y luego aparte ellos se encargan de todo el mantenimiento de la red. Ya está. Así gana dinero. ¿Y con quién compite? Que esta es otra pregunta muy importante. No compite contra nadie. Red Eléctrica es un monopolio natural, además, desde hace ya unos cuantos años, y por tanto no compite. No hay ningún otro proveedor que se encargue de transportar electricidad de alta tensión. Esto también nos vamos a meter un poco más. No hay ninguna empresa que se dedique a transportar electricidad y que se dedique a operar y mantener, asegurar que la red funcione. Nadie en España. Endesa, Naturgy, todas esas empresas se dedican a otra cosa. Esto también lo vamos a enlazar con la siguiente pregunta, que es ¿dónde se encuentra la empresa en la cadena de valor? Es decir, estamos hablando del sector eléctrico, tampoco nos vamos a meter muy así al grano, pero más o menos cómo se estructura la industria o el sector eléctrico en España. Bueno, pues tienes la zona de generación, tienes la zona de transporte de alta tensión, que aquí es donde está la red eléctrica, luego tienes la distribución de media y baja tensión y luego ya pues directamente se va al consumidor o a la industria, donde sea que vaya la electricidad. Generación, pues yo qué sé, pues energía nuclear, energía eólica, de ciclo combinado, pues la energía se genera allí. Luego red eléctrica,
que es el transportador de electricidad de alta tensión, es decir, se encarga de que la electricidad llegue desde el punto de generación hasta las zonas de media y baja tensión, que ahí es donde cogen la electricidad, pues Endesa, Iberdrola, todas las empresas grandes eléctricas que conocemos. Pues ahí en ese segmento, Red Eléctrica no compite contra nadie. Contra nadie porque es el monopolio natural que se le ha concedido el Estado para ser el único, la única compañía que pueda ejercer de transportista y operador del sistema. Además, la compañía tampoco ha intentado crecer hacia afuera, es decir, no tiene ninguna planta de generación ni tampoco se dedica a comunicar las zonas de baja y media tensión con consumidores, es decir, se especializa en la red eléctrica, ya está. Entonces, ¿qué otra cosa nos interesa saber como accionistas? Esto que además lo habréis oído muchas veces, es decir, la gente, yo conozco dos tipos de inversores, los que se van directos a la contabilidad y ya está, y la contabilidad es lo que importa y se olvidan casi siempre del negocio, y luego los que se preocupan un poco más de entender qué es el negocio, cuáles son sus ventajas competitivas, que así en abstracto pues parece que no añade nada, pero son cosas como estas, es decir, cómo gana dinero, con quién compite, en qué lugar de la cadena de valor se encuentra, qué negocios componen la empresa. Que esto es lo que nos vamos a meter ahora. ¿Qué negocios tiene Red Eléctrica? Bueno, pues está claro que como es el transportista y operador único de la red eléctrica, pues ese es su principal negocio, pero luego también tiene otros negocios aparte. Aparte que esto se me acababa de olvidar, pero es el transportista y operador de la red eléctrica en España, pero también en otros países como Chile, Perú y ahora acaba de entrar en parte de Brasil. Y no penséis que es por corruptelas o que esos lugares no tienen seguridad jurídica. Los contratos que le dan a red eléctrica, por ejemplo, para operar en Brasil son a 30 años. Y además no se pueden romper. Si los rompes le tienes que pagar una indemnización que a lo mejor casi que quiebra el país. Entonces son contratos bastante seguros y además por hacer exactamente lo mismo que hace en España. Entonces tendríamos ese negocio, por un lado, de transportista de electricidad que está en España, en Chile, en Perú y en Brasil. Y luego tiene estos otros dos negocios que son un poco nuevos que es donde digo que dentro de a lo mejor 5 años tienen un crecimiento muy bueno y que por eso no se sabe muy bien cuánto va a ganar Red Eléctrica en 2025. Y son el de sector de telecomunicaciones de fibra óptica y el de sector de telecomunicaciones vía satélite. El de vía satélite lo ha, pues ahora se acaba de comprar una compañía que se llama Hispasat, que tiene 8 satélites y creo que va a tener 9. Y el de fibra óptica, pues muy parecido al de la red eléctrica. Lo que pasa es que la fibra óptica sí que está liberalizada y hay distintas empresas que tienen fibra óptica por todo el territorio español. Red eléctrica es la más grande y además se está invirtiendo una barbaridad, porque como todos sabemos, el futuro es la conectividad y por algún lado tiene que pasar esa conectividad. Pues si eres el dueño de toda la fibra óptica de España, pues imagínate. Y de hecho, a lo mejor dentro de unos cuantos años ocurre lo mismo que pasó con la red eléctrica de transporte de electricidad, que dicen, mira, pues se la doy a una sola compañía porque es más eficiente, que es lo de los monopolios naturales. Que si alguien quiere saber un poco más de los monopolios naturales, se lo puede mirar online, pero a fin de cuentas son unos costes fijos altísimos y que no tiene sentido que haya varias compañías que estén compitiendo porque esos costes fijos hacen que los costes totales aumenten demasiado. No tiene sentido que tengas una red eléctrica aquí y otra justo paralela de otro competidor. Lo que tiene sentido es que tengas una sola y que luego vayas liberalizando pues partes del sistema. En el caso de red eléctrica de electricidad, es decir, lo del transporte de alta tensión, pues esa parte está monopolizada por una empresa, pero luego la distribución sí que está liberalizada, que es por eso que tenemos varias empresas eléctricas en España. Pero bien, volviendo al tema de la fibra óptica, pues eso es un sector que tiene pinta de que vaya a crecer muchísimo en los siguientes 5 años y el de conexión vía satélite también, muy parecido. Y son negocios además que Red Eléctrica ya se ha posicionado bastante bien.
el de fibra óptica a nivel nacional y el de satélites, pues también a nivel nacional, pero en Sudamérica también tiene algo. Entonces, puesto que red eléctrica deriva casi todo ingresos y en beneficio de este negocio de red eléctrica de alta tensión, lo importante es conocer un poco en particular este negocio. Entonces, esto es un negocio regulado. ¿Regulado qué quiere decir? No os penséis que regulado significa que esté sujeto a regulación. Todos los negocios están regulados en mayor o menor manera. Lo que pasa es que el sector eléctrico en específico tiene muchísima regulación. Es decir, es como los bancos, que también son negocios que están sujetos a muchísima regulación. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues funciona que el Estado en realidad es el que te paga por mantener toda la red de alta tensión y también pues te paga con un poquito más para mantenerte, que tengas incentivos para mejorar. Entonces, el marco regulatorio nuevo se aprobó creo que en diciembre de 2019 y dura 5 años, es decir, de 2020 a 2025. Entonces, en esos 5 años tenemos seguridad de que el Estado te vaya a ir pagando para que tengas toda la red eléctrica completamente operativa y que no haya problemas de abastecimiento en ningún lado. Yo tengo que encender la luz en casa y se tiene que encender, no podemos tener cortes de luz cada 10 minutos. Entonces, el que sea un sector regulado tiene sus ventajas e inconvenientes. En este caso es que la ventaja es que a 5 años vista sabemos exactamente cuánto va a ganar la empresa porque ya sabemos qué ingresos va a tener. Que pese a que hubo un cambio de metodología del año 2019 al 2020 para este periodo regulatorio, a Red Eléctrica le va bastante bien, porque a fin de cuentas le pagan por cuánto se utiliza la red. Ya está. Y a eso le añaden un 6%. Para los que lo queráis un poco más técnico, los ingresos regulados como operador vienen dados por el coste medio ponderado del capital, que es el WACC, que es de un 6% los primeros 2 años, creo, y a partir de 2022 es del 5,58. Pero es decir, no está mal. Es decir, te estás hablando de que yo lo utilizo no sé cuánto y sobre eso pues me dan unos ingresos del 6%. Además, tampoco parece que vaya a haber un cambio muy disruptivo en el sector en el que toda la red de alta tensión desaparezca. Entonces, ese elemento de predictibilidad nos da seguridad de que Red Eléctrica pues, va a estar ganando más o menos lo mismo en su negocio estrictamente de electricidad de alta tensión y que con lo que gane de ahí, al menos, pues una parte nos la podemos arriesgar a qué va a pasar con el mercado de fibra óptica y de vías satélites que también tiene. Entonces, por cierto, para los que os interese saber, porque estos negocios también son negocios que tienen mucho coste de amortización, porque tienes mucho CAPEX, porque tienes que invertir muchísimo para mantener la red. Mantener la red en España, la red de eléctrica de alta tensión son alrededor de 400 millones, una cosa así. Y aparte cada año se invierten otros 400 millones porque tienes que mejorar la red constantemente. Ahora están empujando para ir más por todo lo que es automatización, energía, quiero decir, inteligencia artificial, para acabar con todas las ineficiencias que existen dentro de, dentro de la red. Entonces, esa parte es bastante segura. La parte que no es tan segura es la de telecomunicaciones de fibra óptica y satélites, que yo creo que en el buen sentido, es decir, no es segura porque no sabemos cuánto va a ganar, pero tiene pinta de que vaya a ganar mucho más de lo que está ganando ahora. De hecho, si miramos en la cuenta anual de resultados el negocio que tiene de fibra óptica, vemos que este es el quinto año además que crece a doble dígito y que además tiene cada vez más clientes. Es decir, estamos hablando de gente que lo utiliza cada vez más y además nueva gente que lo empieza a utilizar. Entonces parece que por ahí tiene mucho sentido de que Red Eléctrica empiece a aumentar mucho su negocio. Lo mismo en satélites, es decir, también estamos hablando de un negocio que puede crecer muchísimo en los siguientes 5 o 10 años. Por eso
ahora mismo nuestra opinión, ya sabéis que en el canal solo podemos dar opiniones, no podemos dar ningún tipo de recomendación porque eso iría en contra de el Terms and Conditions que tiene YouTube, pero en nuestra opinión, Red Eléctrica es una compañía que tiene un negocio muy estable y luego que tiene un negocio en crecimiento. Es decir, es casi pues una pequeña joya que está escondida ahí en el IBEX. Luego ya para acabar sobre el negocio, pues podríamos decir que Red Eléctrica le ha pasado un poco lo que le ha pasado a otros campeones nacionales que de verdad se han convertido en campeones internacionales. Es decir, gente que ha sabido salir fuera a competir y que ha ganado. Y es que la compañía se ha expandido internacionalmente, como ya habíamos dicho, en Perú y en Chile y el año pasado en Brasil. Y luego además es una compañía que como tiene ese negocio muy estable de electricidad de alta tensión como transportista, pues también se está diversificando a otros tipos de negocios, que son el de la fibra óptica y el de satélites. Tiene pinta que se vaya a quedar ahí. No van a intentar convertirse en uno de estos grandes conglomerados que luego es imposible de analizar porque tiene mil partes. Pero son negocios, el de la fibra óptica y el de comunicación vía satélite, que tiene pinta de que vaya a ir creciendo. Por cierto, si no lo he mencionado, cómo se gana dinero en esos negocios también es muy sencillo. Es decir, tú alquilas la fibra óptica a quien quiera y te pagan. Ya está. Es una visión muy reduccionista, pero en la realidad. Es decir, es una compañía que tiene la fibra óptica, te la alquila, tú la usas y cada vez que la usas pagas. Y además cada vez se utiliza más. Entonces ahora ya lo que más le interesa a la gente, que son los números. Bien, los números. Red Eléctrica el año pasado ganó algo así, creo que tuvo una cifra de negocios sí, de alrededor de 2.000 millones, una cosa así. Y se lo miráis y os tiráis años atrás, pero lo que veréis es que esta cifra de negocios va creciendo poquito a poco todos los años. Y crece en parte porque es verdad que el consumo de electricidad en España pues ha ido mejorando en los últimos años y luego esos otros negocios auxiliares que tiene, que es el de telecomunicaciones de fibra óptica y, y el de satélites, que ahora ya los voy a llamar negocios auxiliares para no repetirme mil veces, pues van creciendo poquito a poco. ¿Qué va a pasar este año? Bueno, pues este año tiene pinta y además ya lo han anunciado que la demanda de electricidad va a caer y entonces estiman que entre un 10 y un 15%. Bueno, pues entre un 10 y un 15% en realidad, pues no pasa nada. Es decir, estás hablando de volver al año pues 2014, una cosa así, 2013, que bueno, pues ganará un poco menos de dinero este año, pero a largo plazo, pues la verdad es que va a volver a ganar más o menos lo que ganó este último año, en 2019, que es cuando todo iba más o menos bien. Aparte es una compañía que casi todo el dinero que entra se queda como beneficio, es que estamos hablando de un margen de EBITDA del 75%, una cosa así. Y de resultado de explotación, pues el margen es el 50%. Es decir, es que estamos hablando de una compañía que gana 2.000 millones, es decir, bueno, que ingresa, perdón, ingresa 2.000 millones. Su resultado de explotación, es decir, teniendo ya en cuenta después la amortización y la depreciación, estás hablando de una compañía que gana 1.000 millones y que quitándole los intereses, es decir, ya quedándote solamente en los earnings antes de impuestos, es que es una compañía que está ganando pues algo así como 900 millones. Es decir, es que es una barbaridad. Y luego, pues quitándole los impuestos y atribuyéndoselos a la sociedad dominante, pues estás hablando de 700 millones. Es que estamos hablando de cantidades bárbaras. Es decir, otras empresas ojalá tuviesen estos márgenes. Por cada euro que entra en esta compañía, eh, casi todo cash. Es decir, es que el 50%, bueno, incluso quitándole, por ejemplo, todo lo que serían los intereses, es que estás hablando de que son casi márgenes netos del 50%. Es, es que es un negocio buenísimo. Por acción, es decir, si cogemos el beneficio atribuible a la sociedad dominante y lo dividimos por las acciones, pues estamos hablando de que el año pasado ganó 1,33 euros, que es más o menos en línea con lo que ha venido ganando en los últimos
5 años, una cosa así. Es decir, hay años que le va mejor, años que le va peor, pero estamos hablando de lo mismo, es decir, entre 1 euro y 1,33, que es cierto que es un 33% de diferencia, pero es en esa banda, más o menos. Y esto además sin incrementar el número de acciones, que esto también es algo muy importante. Es decir, Red Eléctrica tiene, creo que son, no sé, espera, que lo tengo apuntado por aquí, que no son 500, sí, 530 millones de acciones y ya está. Es decir, no emiten acciones como otras compañías ni nada. No, no, no. Siempre hay más o menos las mismas acciones. Luego, aparte, que paga un dividendo muy, muy, muy interesante y además creciente y que el equipo de managers ha dicho que lo va a mantener hasta 2022 y que lo pretende subir a partir del año 2022. Estamos hablando de unos beneficios bastante buenos, es decir, por encima del 5%. Y todo eso se debe a este negocio de alta tensión que tiene en España, en Chile, en Perú y ahora en Brasil, que es muy predecible, es que ya sabemos cuánto va a ganar. Y al que esté interesado en especular con esta compañía, pues sabrá que en los últimos 5 años, una cosa así, pues se ha estado moviendo entre los 15 y los 20 euros. ¿Por qué? Porque como ya sabes más o menos cuánto va a ganar de aquí a 5 años, pues cuando está a 19 euros, pues ya es muy difícil que se vaya más para arriba. Es decir, pues sí, a lo mejor llegará a 21, 22 algún día, pero es que es difícil porque ya sabes cuánto va a ganar. Lo mismo que cuando se va para abajo. Es decir, ahora mismo creo que está a 15 euros con 70 y no sé cuántos. Bueno, lo puedo mirar, pero tampoco me interesa mucho porque es solamente para dar un ejemplo. Es decir, ahora mismo está en su parte más baja. Es decir, ya sabemos cuánto va a ganar dentro de 5 años, lo traemos al presente y vemos pues que ahora está muy, muy, muy por debajo de su valor objetivo. Y de hecho, si lo miráis por PER, pues creo que está a PER 12, una cosa así. Es que es algo ridículo, sobre todo porque es un PER 12, pero solamente teniendo en cuenta los beneficios que gana. Es que si contáis el dividendo, es decir, si contáis el beneficio por acción y a esto le añadís el beneficio, es decir, el dividendo, pues veréis que está a 6, una cosa así. No PER exactamente, porque no se utiliza la terminología PER, pero estaréis hablando de un PER del 6. Es que está tirada. Lo mismo que si os vais a, por ejemplo, el cash flow, es decir, el income, lo que sería la cuenta de pérdidas y ganancias y la cuenta de flujos de efectivo, este tipo de flujos, los flujos, el cash flow que se dice en inglés, veréis que las cifras no son muy distintas. Es decir, que estamos hablando de una compañía que gana dinero y que además ese dinero está en cash, es decir, te viene todo en cash, no es que dentro hayas tenido un contrato y te vayan a pagar dentro de 5 años, no, es que te lo pagan ya, lo pagan ya. Y además tiene free cash flow, el flujo de caja libre, pues también está por ahí entre un euro, un poco, 1,33 € por acción, que está muy bien. Es decir, este año no lo ha tenido porque se ha comprado una compañía, la compañía de satélites de Hispasat, pero es decir, estamos hablando de una compañía que gana dinero y que además lo gana en cash. ¿Que está endeudada? Sí, es decir, está endeudada tampoco sin pasarse, es decir, no exageremos, pero también tiene sentido, es decir, es que estamos hablando de una compañía que tiene que invertir muchísimo, que tiene unos mantenimientos de red importantes y todo eso se tiene que financiar con deuda. Tampoco está muy endeudada, es decir, estamos hablando de, bueno, pues a ver, creo que deuda neta sobre EBITDA es un 4, una cosa así, es decir, para una compañía de este tipo está muy bien. Además, tampoco nos interesa que utilicen todo el dinero que ganan para pagar su deuda, porque sería una pérdida. Es decir, no vale la pena tener esa estrategia en una compañía que tiene ingresos muy recurrentes, muy predecibles y que el único caso en el que pueden pagar sus deudas es si de verdad se acaba el mundo y nadie utiliza electricidad, que por mucho que se empeñe la gente en España en decirlo, no vivimos en el apocalipsis. Entonces, para acabar, esta empresa es una empresa muy buena, tanto para la gente como los que quieren invertir ahora mismo en empresas de calidad
por el dividendo, es decir, de esto también vamos a hacer otro vídeo, pero como este año tiene pinta de ser muy malo, pues Red Eléctrica te está dando un dividendo por encima del 5% y si de verdad crees que la bolsa va a ir muy mal, pues que te caiga solamente un 5% o 6 o 7 o incluso más de dividendo este año, bueno, pues no está mal. Es decir, para la gente que sea más conservadora y que quiera tener una cartera de acciones que le vaya pagando un poquito, pues Red Eléctrica está bastante bien. Y para aquellos que quieren invertir a largo plazo y que apuestan por estas tecnologías del futuro, pues Red Eléctrica es una apuesta muy, muy buena porque el negocio predecible de red de transportista de alta tensión va a seguir allí, de hecho va a seguir allí. Yo me atrevería a decir que me voy a morir y todavía va a seguir allí. Y luego, aparte, todo el negocio nuevo que tiene de telecomunicaciones, estos negocios auxiliares de los que hemos hablado, que van a crecer exponencialmente en los últimos años. Y la estás comprando ahora a un PER de 12. Es decir, es que estamos locos casi casi, con el dividendo a un PER de 6. Es una oportunidad muy buena y que vale la pena que hagáis vuestro análisis y que si os gusta, pues bueno, aprovechar el momento y animaros a invertir. A mí voy a acabar con un último consejo para la gente que esté de verdad empezando a invertir y que no haya comprado todavía su primera acción. Mira, invertir en la bolsa es parecido a saltar a una piscina, es decir, pues cuando tienes poco dinero y tienes 1.000 euros, una cosa así, pues es como si estuvieses a 30 centímetros de altura de la piscina. Entonces es cuando puedes saltar y bueno, yo qué sé, a lo mejor estás tan loco que saltas de plancha y te haces daño. Pero ya cuando tienes más dinero, es decir, cuando empiezas a tener 5.000, 6.000 euros y empiezas a invertir por primera vez, entonces ya los 30 centímetros han subido, es decir, estás saltando ya más de 1 metro, 1,5 metros, y si se te ocurre saltar de plancha porque no sabes cómo saltar, pues te vas a pegar una buena torta. Y ya no hablemos de si empiezas a invertir cuando tienes 20.000 o 25.000 euros, porque entonces ya no es que estés a 1 o 2 metros, es que estás a 10 y lo ves hacia abajo y dices, uy, esto no tiene buena pinta. Y además, si saltas y se te ocurre saltar de plancha también, pues probablemente palmes toda la pasta. Entonces vale la pena empezar a invertir pues con poco dinero. ¿Cuánto? Pues nada, es decir, con que tengáis 300 euros, 300, 400 euros, ya podéis empezar a invertir, no hace falta tener unas grandes sumas. Y luego lo más importante, que os miréis los negocios, es decir, mirar los negocios, yo aquí os doy una presentación lo más rápida posible, mira que es un vídeo ya de casi 33 minutos, pero es eso, es decir, haceros los números, miraros el negocio, en la medida de lo que podáis, seguir consejos, pero consejos prácticos y luego tomar vuestra decisión. Bueno, muchas gracias y si os ha gustado este vídeo, hacérnoslo saber y haremos más. Nos cuestan un poco más de tiempo porque tenemos que mirar los números, los informes anuales, todo, y entonces pues tardamos un poco más. El siguiente que hagamos de este tipo pues será también de una empresa que a mí me gusta mucho y que es muy parecida a Red Eléctrica, pero en otro sector también estratégico. Y por cierto, si alguno está interesado en el Excel y cómo se hace todo lo de modelar, hacérnoslo saber y ya miraremos cómo se pone la pantallita de Excel en la cámara y así para que lo podáis ir viendo al mismo tiempo, porque yo tengo los números aquí, es decir, no me los sé de memoria, pero tengo aquí mi hojita de Excel y voy mirando más o menos cómo, cómo va, cómo ha ido evolucionando la cosa y cómo va a evolucionar dentro de 5 años. Es decir, yo me atrevería a decir que Red Eléctrica es una compañía que en los siguientes 5 años se va a estar moviendo ya no entre los 15 y los 20, sino que se va a estar moviendo pues ahora cuando acabe el COVID, pues yo creo que entre los 17 y los 22, 23, y dependiendo de cómo mejore su negocio auxiliar, pues estaríamos hablando de una compañía que puede llegar a subir bastante, es decir, estamos hablando de un negocio que se está explorando ahora mismo, pero que ya sabemos que tiene mucho usuario, es decir, es, es un negocio interesante. Lo que digo, para los que os guste especular, pues cuando esté a 19, pues la vendéis y cuando vuelva a bajar a 15, 16 o 16,5, pues la volvéis a comprar y ya la volvéis a sacar y poco más.
Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo.